Estoy ahora en la compañía del señor Gastón Pacheco. Él es primer vicepresidente de ADEX, la Asociación de Exportadores, un gremio muy importante en nuestro país por su constante aporte al desarrollo de la actividad privada. ¿Cómo está, señor Pacheco? Un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto estar por acá. A ver, queríamos tocar varios temas de la coyuntura económica. Empezaremos por este tema del plan de diversificación productiva que hace no mucho ha planteado, sugerido el Ministerio de la Producción a través de su titular, el señor Gessi. Está recibiendo algún tipo de aportes, críticas, pero para el gremio, ¿cómo lo ven? Porque además, dicho ese paso, ha ido modificando de nombre, ¿no? Primero se le llamó plan de industrialización. En anteriores oportunidades fue materia de esta Comisión por la Competitividad, que también ha ido migrando tantas veces de nombre, pero yo no sé si, digamos, el Perú lo que requiere en este momento son más planes y no acciones, pero bueno, son los gremios los que tienen la palabra, los que están metidos jugando en la cancha. Bueno, efectivamente vemos con mucha expectativa el lanzamiento de este plan. Creemos que es una señal muy positiva, muy saludable, que hacía falta para refrescar el debate nacional. ¿Por qué cree usted que es así de importante? Porque la percepción que teníamos era un poco de que el país estaba gobernando en piloto automático. Correcto. Y que entonces estábamos un poco a la suerte, a merced de los acontecimientos internacionales. Y creemos que el país tiene que estar en control de su propio desarrollo, ¿no? De hecho, cuando al presidente hace unos días se le pregunta en una entrevista qué pensaba de la desaceleración, es lo primero que dice, contexto internacional. Y de ahí, a nivel interno, bueno, haremos lo que podamos a nivel de destrabamiento de permisología. Pero claro, ese anuncio se ha hecho hace 3 o 4, 5, 6 meses y no vemos ningún resultado. Hasta ahora no. ¿Y este plan nos puede dar mejores resultados? Esperemos que sí. El ministro Gessi ha iniciado su gestión con mucho entusiasmo. Es una persona muy competente, digamos muy capaz, que no despierta además ninguna susceptibilidad sobre su orientación ideológica. Él viene a trabajar en la banca internacional. No, es una de manera que primer nivel. Solamente podemos tener una actitud positiva y esperanzada de que se tomen las medidas que tanta falta nos están haciendo y que tienen tanto tiempo postergadas. Ojalá que el plan no se quede solamente en un listado de buenas intenciones. Creemos que los problemas que pretende atacar el plan son graves, son profundos, son antiguos, no son ciertamente solamente de este gobierno. Y por esa misma razón creemos que es un esfuerzo que tiene que estar acompañado por todo el gobierno, no solamente por el ministro de la Producción, sino tiene que ser una bandera de lucha del primer ministro y del propio presidente de la República. Ellos tienen que asumir los costos que va a implicar cambiar el statu quo, que eso nunca es fácil. Uno siempre encuentra resistencias, intereses para que las cosas se queden como están. Pero sabemos y estamos viviendo los problemas que tiene el statu quo. Estos problemas de inseguridad, todos tienen también un elemento que termina cayendo por el lado económico. Pero por supuesto, si hasta cupos que se están cobrando, restricciones para la inversión, bueno, es un exactamente, o sea, mientras no haya la posibilidad para el peruano promedio de acceder a un empleo digno, la tentación y la amenaza permanente de la inseguridad va a ser bastante. Ahora, si uno tuviera que poner el plan o trasladar el plan a una lista de prioridades y de urgencias, para ustedes, ¿qué es lo que debería hacerse para ayer, digamos? Porque hay cosas que están absolutamente retrasadas, ¿no es cierto? Pero ¿qué debería, digamos, abordarse como urgencia? Algunas lo hemos conversado. Hay dos preocupaciones centrales y una tercera que tiene que ver con la filosofía del gobierno. Las dos preocupaciones centrales son el tema tributario y el tema laboral. Mientras esos dos ejes de la actividad productiva no se enfoquen de una manera moderna, acorde con el siglo XXI, que busque igualdad de oportunidades, que busque promover las capacidades productivas de todos los peruanos, va a ser muy difícil que logremos revertir esta tendencia a la informalidad. ¿Dónde está el principal problema en el ámbito tributario, cree usted? Tasas muy altas, un sistema tributario sumamente complejo. Ustedes van por un tema de reducción de tasas, básicamente de tasas IGB. Y simplificación. No solamente IGB, renta. En el Perú la renta representa apenas unos 3
o 4 puntos del PBI, debería ser el doble o el triple, porque son los privados y son las personas las que deben financiar el Estado. En la medida en que el Estado le carga la mano a las empresas, efectivamente las personas no pagan esa factura o creen no pagarla, pero en realidad lo que está ocurriendo es que le impone una ineficiencia a las empresas que termina costando menos productividad, menos empleo al final. ¿Y eso qué supone? ¿Bajar impuesto a la renta? ¿Para qué? ¿Para que más empresas, digamos, se incorporen a la formalidad? ¿Cómo Mire, la principal preocupación en los próximos 5 años para el Perú debería ser formalizar la economía. No es un problema de recaudación. No se trata de decir no hay que recaudar. Obviamente hay que recaudar, pero si estamos recaudando apenas 3 o 4 puntos de PBI en renta, tenemos que pensar maneras alternativas de generar mucho más que eso. El IGB es una tasa altísima, tiene una tasa altísima que impide a la mayoría de la población entrar en un ciclo productivo formal. Prefieren esconderse en la informalidad. Con una tasa de 18% es sumamente rentable. Para usted eso tiene que bajarse de manera progresiva, ¿hasta qué nivel? Por lo menos yo diría entre un 10 y un 12%. Y digamos, en un periodo de 4 o 5 años de manera... Mientras más rápido, mejor. O sea, si vamos a tener los beneficios de la formalidad, es mejor hacerlo rápido. Si el temor es la recaudación, entonces uno dice, no, vamos poco a poco. Claro, el primero que se va a poner es el ministro de Economía. Dice, ni hablar, voy a poner en riesgo mi volumen de recaudación. Por eso es que necesitamos hacer un esfuerzo de imaginación y de romper paradigmas, porque si seguimos en lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 50 años, no vamos a obtener resultados distintos. Correcto. Y ya sabemos que este camino conduce a la informalidad y a un nivel de competitividad de las empresas peruanas sumamente bajo. Igual, y en el caso del laboral me imagino que algo similar, que es muy similar. Eliminar sobrecostos como cuáles. Por ejemplo, acá este gobierno nada más se ha encargado de dictar estas normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Sí, es una norma que la viene criticando muchas personas, ¿no? Exacto, porque uno lo que critica no son los objetivos de la norma, todos los comparten. Lo que uno no tenemos por qué aceptar es que traten a todas las empresas como iguales. Hay empresas que están naciendo, hay empresas que están consolidadas. Una empresa que está naciendo tiene pocas probabilidades de incurrir en todos esos sobrecostos. Una empresa consolidada que le va bien, pues entonces que lo haga y que en la medida en que haga más de estas cosas debería ser recompensada también por el Estado. O sea, segmentar el tipo de costo laboral que por tamaño de empresa, porque en realidad yo sí reconozco que en el caso de la ley MIPES, por ejemplo, hubo un gran paso y le han ahorrado un sobrecosto inmenso a las empresas que están surgiendo. Efectivamente, se paga la mitad de la CTS, la mitad de las vacaciones, pero es un respiro, ¿no es cierto? Y además ha permitido la formalización de millones de trabajadores en el campo, que antes trabajaban en la absoluta informalidad. Entonces, sí tiene efectos positivos. Quizá no tanto, no tan rápido como uno quisiera, pero esa es la manera de construir una pared, ladrillo por ladrillo. Si uno quiere tener la casa concluida en el día 1, es imposible. Es imposible. Entonces, aparte de todo eso, que yo les decía, hay un tema también de filosofía del gobierno, y es que en la aplicación de las normas, el gobierno trata de demostrar la culpabilidad del privado. Entonces, cuando uno enfrenta al gobierno, uno lo hace con temor porque sabe que lo que viene del Estado no es a fiscalizar si uno está cumpliendo de buena fe la norma. ¿Se refiere usted tanto en la parte tributaria como laboral? O sea, ¿usted cree que en todos los permisos? Exacto, ese es el origen el de la Estado presume que uno está incumpliendo la ley. O sea, hay mala fe, Y la misión del fiscalizador es encontrar esa falla. Porque sabe que pero existe. Si se presume la falta, entonces evidentemente tiene que encontrarla como sea, en cualquier elemento. Y peor aún cuando se establecen mecanismos de promoción, por ejemplo a la SUNAT, de premios y de incentivos en la medida en que aumenta la recaudación. Las multas en los últimos años se han duplicado, la recaudación por multas, y es consecuencia de que ese presupuesto es un presupuesto adicional para las entidades públicas. Entonces la mentalidad con la que está actuando el gobierno es la de extraerle recursos al sector privado. Si uno ya sabe que de todas maneras va a venir la multa sí o sí, entonces tienes que encontrarla, pues, de alguna manera. Y lo malo de eso es que abre la puerta a la corrupción, a la informalidad. Pero por supuesto, pues, ambas cosas, de manera, el que no quiere cumplir se va a ir por el negro, ¿no? A pagar en negro, sin ningún tipo de comprobante y teniendo a la gente digamos, con el déficit de derechos que debería corresponderle. Ahora, usted me habló de 3 elementos. Me habló del tema tributario, del tema laboral y hay un tercer elemento. El tercero era esta filosofía del gobierno de tratar de romper de encontrar la culpabilidad del privado. De manera que si uno, por ejemplo, paga su IGB, pero tiene una falla, es igual que si no pagara el IGB. O sea, es el mismo grado de culpabilidad, el mismo grado de problema. Hacemos labores que corresponden al sector público, la SUNAT, hacemos percepciones, hacemos extracciones.
nos cuesta, tenemos que modificar nuestros sistemas informáticos para poder atender esos nuevos requerimientos, pero si hay una pequeña falla, hasta responsabilidad penal tienen los gerentes. Entonces, es una mentalidad de persecución, de acoso al sector privado. Eso es lo que tiene que cambiar. El Estado tiene que entender que la empresa es un socio indispensable para el desarrollo. Si no lo confronta de esa manera, si no lo acoge, si no lo estimula, entonces lo que termina generando es esta duplicidad con la informalidad. Porque claro, en realidad, como la formalidad está tan acotada, digamos, el Estado mira de esa manera al contribuyente formal, porque en realidad si mirara la inmensa masa de no contribuyentes, ahí tendríamos la explicación de que ¿no? de por qué se finalmente, ¿cuál es el incentivo para ser formal? Si al final lo único que va a lograr es formalizándose, tener inspecciones de SUNAT, tener inspecciones de INDECI, tener inspecciones de las municipalidades, tener inspecciones de las entidades del sector público, llámese SENASA, DIGESA, DIGEMIN, y todas ellas van a venir a encontrar las fallas. Las fallas, entonces, con los mismos incentivos perversos que ya sabemos. Exactamente, entonces el estímulo, vamos a terminar empujando a muchas empresas a la informalidad. Y algo que pregona este gobierno, que es la inclusión, termina siendo un boomerang. Lo que se está generando es la exclusión. La exclusión es de restarle derechos al trabajador. Al cabo de 10 o 15 años más de gobierno de este tipo, vamos a terminar con un país lleno de grandes empresas, pocas, y muy pocas microempresas, y el resto informal. Y pobres. Vamos a la pausa, señor Pacheco, y seguimos conversando acerca de este plan de diversificación productiva. Ya volvemos.